Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. También gracias a los que están saludando por el chat. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ya estoy grabando y hoy lo que vamos a hacer es aprender a utilizar Makefiles. Makefiles, que es una herramienta hecha hace mucho tiempo, que ha tenido obviamente su evolución, pero que nos permite automatizar un montón de tareas en el computador, que no solamente se remite a la compilación, que es lo más importante, es una de las más importantes en las que se utilizan los Makefiles, pero que en realidad, digamos, al final nos permite como automatizar flujos de trabajo. Entonces, esto es supremamente útil para dos cosas. Una, ahorrarnos tiempo, porque si automatizamos una tarea nos estamos ahorrando tiempo. Y segundo, para documentar el proceso de creación de algo, porque un Makefile o una automatización de un proceso, pues está indicando claramente cuáles son los pasos a seguir y de qué depende cada cosa. Y con eso, entonces, uno está documentando cómo crear lo que está creando y por eso es muy útil también. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando uno automatiza cosas porque puede caer en el problema de, digamos, tengo una tarea para hacer repetitiva, que se me demora X tiempo, entonces, lo voy a automatizar. Pero entonces automatizándolo tengo que crear otro programa, tengo que probar lo que funcione, tengo que no sé qué, y al final me termino gastando más tiempo automatizándola que habiéndola hecho a mano. Entonces todo eso también es un balance y hay que tener pues cuidado con no ir a terminar en la automatización, ni siquiera automatizando la cosa, creando más problemas y pues entonces ahora haciendo otras tareas diferentes a lo que uno tenía al principio. Entonces uno tiene que ser muy sabio al principio y decidir. Y eso también tiene que ver con conocer bien las herramientas, cuál es el alcance, cuál es la utilidad y hasta dónde puedo utilizar una herramienta en un momento dado y entonces saber hasta dónde puedo llegar. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues vamos a aprender el Makefile y para eso vamos a utilizar esos códigos de la suma que hicimos la clase pasada hacia arriba y hacia abajo. Y lo que queremos hacer, o sea, nuestro objetivo, porque eso es de lo más importante, tener claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, nuestro objetivo va a ser, al final, hacer automáticamente las gráficas de de nuestras sumas hacia arriba y hacia abajo, las diferencias porcentuales, y que si yo hago un cambio en un programa, yo le escriba a Makefile, pues make, y que él automáticamente detecte qué fue lo que cambió, recompile, vuelva a correr, ejecute el script de Genoplot y me bote la gráfica. O sea, todo eso mágicamente solo con una instrucción. Entonces, vamos a empezar y les voy a compartir mi pantalla. Y esto pues va a ser un ejemplo de lo que se puede hacer con Make, pero pues el límite ya es todo lo que ustedes quieran hacer después. Por favor, antes de seguir, como siempre, por favor, me confirman que pueden verme bien y pueden ver mi pantalla bien y escucharme bien. Se está escuchando un poco Profe, cortado. la pantalla está bien, pero creo que el sonido se está distorsionando un poco. Listo, como son está entrecortando, entonces voy a salir y voy a volver a entrar, como siempre. Listo, ya volví. ¿Cómo me escuchan? Mucho mejor, profe. Mejor. Listo. Mejor, profe. Gracias, perfecto. No sé por qué siempre toca hacer esto, pero toca hacerlo. No, es muy raro. Entonces, mi pantalla la están viendo, sí. Entonces vamos a ir a... Sí, sí. Listo, gracias. Aquí en la página del curso, se las voy a copiar de todas maneras en el chat, por si acaso, para que la tengan, la abran, ¿no? Todos la tienen disponible, pero ahí está explicado, digamos, ese capítulo de los Makefiles. Y entonces lo más importante de un Makefile es que eso es un archivo de texto. Si ustedes quieren, digamos, ir más allá y aprender de verdad Makefiles, porque esto simplemente es una introducción muy básica, pues ahí están unos enlaces que ustedes pueden utilizar. Pero básicamente la idea de un Makefile es la siguiente. En un Makefile ustedes escriben qué es lo que quieren construir, así lo llamamos el target, qué se quiere construir, dos puntos, de qué depende ese target. ¿Ok? Eso es lo primero, esa primera parte. Y luego aquí abajo, y esto es muy importante, se tiene que tener un tab acá. Aquí se escribe la regla por la cual yo construyo este target, que puede utilizar o no puede utilizar, no necesariamente las dependencias que puse aquí arriba. Entonces uno lo que dice, por ejemplo, es, el programa main.x depende de main.cpp y de esas otras dependencias. Para construirlo, usted simplemente escribe G++,
main.cpp menos o main.x. O sea, es casi como que repetir las líneas de comando. Vamos a ir viendo que cada vez tenemos que escribir menos realmente. Pero ¿cuál es la idea? Yo podría después decir, figura.pdf depende de datos.txt. Pero luego creo otra regla, datos.txt depende de ejecutar datos.x, pero datos.x depende del archivo.cpp. Entonces, si yo cambio el archivo.cpp, Make es suficientemente inteligente para decir, al cambiar esto, cambia main.x, pero al cambiar main.x tiene que cambiar datos.txt, y al cambiar datos.txt cambia el PDF, entonces tengo que correr todo. O si yo por alguna razón cambio de datos.txt solamente, entonces el main es suficientemente inteligente para decir, yo no tengo que recompilar, simplemente tengo que volver a generar la figura y cosas de ese estilo. Entonces, esa es la idea del makefile. Básicamente uno le dice qué quiere hacer, de qué depende eso y cómo hacerlo. Y él se dedica mirando los tiempos de modificación de los archivos que tengo en mi directorio. Él es suficientemente inteligente para decir, lo único que ha cambiado es esto, entonces solamente reconstruyo lo asociado a esa parte. Yo me leí hace poco un libro de Brian Kernighan de la historia de Unix y es impresionante, o sea, estas ideas de acá vienen desde que se generó Unix en los años 70, o sea, es una cosa impresionante en los Bell Labs. Y todo esto viene para ellos facilitarse la vida en máquinas que eran muy básicas, muy primitivas y personas muy inteligentes trabajando en estas cosas. Obviamente ha habido evolución y actualmente pues la gente habla, por ejemplo, de CMake, por ejemplo, como un sistema que genera makefiles y que es multiplataforma, porque hacer makefiles multiplataforma no es tan sencillo, pero en el fondo la funcionalidad de Make es básica y es muy poderosa y en las cosas sencillas para lo que vamos a hacer nosotros es la herramienta más útil que podemos tener nosotros. No nos vamos a complicar con CMake ni nada de esas otras cosas que, digamos, resuelven otro problema más grande, entonces no es lo que estamos haciendo acá. Entonces lo que vamos a hacer es, como les digo, vamos primero a dividir ese código que teníamos de la clase pasada de las sumas hacia arriba y hacia abajo, lo vamos a dividir en varios códigos modularmente y vamos a automatizar primero la compilación. Recuerden de nuevo, nuestro objetivo el día de hoy es automatizar la creación de la figura, como ejemplo de la utilización de Makefile. Entonces yo aquí estoy en mi repositorio, en mi computador, y como esto ya está conectado a un remoto, no tengo que hacer ni git in ni git clone, ya lo cloné y todo eso, por si acaso, porque a veces trabajo en la nacional, en la máquina remota, o trabajo a veces en la máquina virtual, entonces por si acaso va a ser un git pull, eso es lo primero que tengo que hacer antes de empezar a hacer cambios. No hay ningún cambio, ahí abajo dice already up to date, listo, entonces voy a crear la carpeta para el día de hoy, 2021 0310 makefiles. Voy a entrar ahí, no hay nada, y lo que va a hacer es copiar los códigos de la clase pasada, el de 05, y va a copiar el de UpDown acá, y lo voy a partir en varios códigos. Pero antes de hacer eso, vamos a escribir inmediatamente un makefile que compile nuestro código. Entonces voy a abrirlo acá, el código que teníamos, voy a aumentar la fuente para que ustedes la vean más. Entonces recordemos que teníamos un typedef que simplemente nos definía que era un real y que era sí, o sea, si queríamos tener flotantes o DAOs para hacer nuestros cambios, definíamos dos funciones, sum up y sum down. Definíamos en la función main, le decíamos, oiga, yo quiero que usted imprima notación científica con 8 cifras decimales. Leíamos de la línea de comando cuánto era el número máximo de términos que queríamos pintar. Y después lo que hacíamos era para ese número máximo de términos, íbamos calculando las sumas hacia arriba y hacia abajo. E íbamos imprimiendo la diferencia porcentual, la suma 1, la suma 2 y la diferencia porcentual. Matemáticamente tenía que ser 0 la diferencia porcentual. Computacionalmente veíamos que no era 0. Y las funciones sum up y sum down, pues simplemente sumaban, no había diferencia ahí, y ya está. De hecho, ahora que lo pienso, prefiero no partirlo todavía para no confundirlos con cómo modularizar un código en varios archivos. Vamos a dejarlo así. Voy a escribir otro documento acá. Para acordarme de qué es lo que queremos hacer, ¿listo?
Y entonces en este documento voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir como los pasos de los makefiles, del makefile, de lo que queremos hacer y cuántas cosas nos faltan. Entonces voy a poner lo que me cuente. Entonces, primero lo que queremos es crear un archivo makefile para compilar este. Luego, lo que queremos es actualizar el makefile para que cree los datos, ¿sí? Que queremos pintar. Luego, queremos actualizar. Y entonces estoy haciendo esto muchas veces. Entonces va a actualizar el makefile para, primero, compilar CPP. Segundo, Profe, creo que otra vez se está volviendo a ir distorsionado, muy entrecortado. otra vez, Sí, señor. Sí, sí, profe. creo que me alejé mucho. Estoy acá. Y ahora, Ya, profe, listo. que yo no entiendo, pero eso es un problema de Google Meet, o sea, no lo tengo en otras plataformas. Pero bueno, no podemos hacer nada. Compilar CPP que cree los datos y después que cree la gráfica, la figura. Entonces, para que veamos y valoremos las cosas, ustedes no sé si les pasa que se enferman de gripa y hasta que se enferman es que valoran estar bien de salud, ¿cierto? Entonces vamos a valorar primero haciendo todo a mano y luego sí vamos ¿a qué? A empezar a automatizar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si hiciéramos todo esto manual? Lo primero sería compilar, ¿cierto? Entonces, up, down. Entonces compilamos, luego lo ejecutamos y esto me bota, bueno, le tengo que mandar el número de datos, digamos 1000. Esto me lo bota a la pantalla, entonces me toca mandarlo a un archivo, entonces lo envío a datos.txt. Listo, y luego tendrá que entrar a GnuPlot. Y en GnuPlot yo le podría decir plot datos.txt y vamos a pintar solamente la 1 y la 4, que son el número de términos y el error. Entonces él aquí me lo pinta y digamos que sería ideal, por ejemplo, cambiarle como la escala, ¿cierto? Entonces set log j. Y después tendríamos que ponerle como los labels, ¿cierto? Sec es label. Entonces abajo es n. Set y label. En el eje vertical es la diferencia porcentual. Listo. Y después podríamos imprimir esto a un PDF. Entonces set temp PDF, set output. Le vamos a decir que lo guarde en datos.pdf, digamos. Y después le decimos que vuelva a pintar. Y después nos salimos. Entonces me salgo de GnuPlot. Si yo hago un ls, ahí está un archivo llamado datos.pdf y si lo abro, ahí está mi figurita. En PDF, lo puedo aumentar todo lo que quiera. Bueno, obviamente después podemos cambiar el tipo de datos y todo eso, el tipo de figurita, pero en general, digamos, esto es lo que deberíamos hacer rápidamente. Yo quiero que esto sea automático, que si yo hago un cambio en zoom up, zoom down, esta figura me salga actualizada. Entonces, todo esto que yo acabé de hacer es lo que queremos automatizar. ¿Está bien? Todo esto es lo que queremos automatizar. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es compilar. Esa es nuestra primera parte. Entonces, vamos a nuestro Emacs. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, compilar ese PP. Entonces, bueno, voy a volver a abrir el archivito, up, down, aquí está. Y vamos a crear nuestro makefile. Entonces, voy a crear un archivo que se llame makefile. Lo pueden poner con minúscula o con mayúscula. No importa. Y este es mi makefile. Está vacío. Es un archivo simplemente que se llama makefile. Y está vacío completamente. Entonces, ustedes pueden escribir comentarios. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Pues eso se hace con esto. Comentario. Con el carácter de numeral. ¿Ok? Pero entonces vamos directamente a escribir cómo sería para compilar. Entonces observen, ¿qué es lo que queremos crear nosotros? ¿Cuál es el target? Ustedes podrían decir que el target es a.out, ¿cierto? Podrían decir que ese es el target, pero vayamos un poco más allá. Tratemos de ponerle un nombre como más útil.
Entonces esto es up-down. Entonces podríamos llamar que el target que queremos crear es updown.x. Entonces ya estamos haciendo la primera parte, updown.x. Profe, una pregunta. Señor, señor, ¿Qué extensión tiene el archivo Makefile? ninguna. Ah, ok. Es Gracias. un archivo de texto, pero no le tienes que poner extensión. O sea, profe, que solo ponemos Makefile y ya. Exactamente. Ah, ok, listo. Listo, profe. Entonces, miren, ustedes ahorita lo van a escribir, yo les voy a dar un tiempo, entonces yo estoy escribiendo el target. El target se va a llamar updown.x. ¿De qué depende el target? O sea, si ustedes van a la línea de comandos, la forma de crear este updown.x sería escribir esto así. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál sería la dependencia de updown.x? Ejecutable. Updown.cpp. 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 Depende de eso y de nada más. O sea, en este momento no tenemos más archivos. Si hubiera más archivos acá que necesitamos para crear nuestro updown.x, pues los pondríamos como dependencia. Bien. Entonces, esto es, y ahora, por favor, todavía no escriban nada. Ahora lo que voy a hacer es escribir la regla de cómo llegar al target a partir de esta dependencia. Entonces me paro aquí abajo y le doy tab. Eso tiene que tener un tab. Es importante que sea un tab. Y entonces ahora voy a escribir. Y básicamente por ahora vamos a escribirlo directamente lo que tenemos acá. Simplemente escribiríamos esto. Para crear updown.x tengo que ejecutar este comando. No tiene que aparecer la dependencia, pero en este caso pues aparece, pero no es obligatorio. La dependencia, recuerden que es simplemente que si la dependencia se actualiza y es más nueva que el target, make vuelve a correr este comando. Y esto es todo. Por ahora esto es todo. Entonces todavía no lo escriben, por favor, esperen un momento a ver si sí lo escribí bien. Yo vengo acá. Y ahora lo único que yo tendría que hacer es escribir make. Entonces yo le doy make y miren, make no lo compiló. Miren que make me está diciendo updown.x está actualizado. ¿Por qué? Recuerden que yo acabé de compilarlo. Entonces, él me dice, no, yo no lo tengo que volver a compilar y no hace nada. Pero, si yo voy a updown.cpp, si voy hoy a updown.cpp y hago un cambio, digamos que quiero que imprima con 7 cifras decimales solamente. ¿Quién es más nuevo en este momento? ¿El código fuente o el ejecutable? Si yo acabé de guardar este. El código El fuente. código. Código fuente. De hecho, si yo hago ls-lh, observen que el código fuente tiene una fecha de modificación a las 11:30, mientras que el ejecutable es a las 11:30, pero no está en segundos. Voy a organizarlo por tiempo. Entonces miren que ahora me sale que updown es más nuevo que updown.x. Updown.cpp es más nuevo que updown.x. Entonces si yo vuelvo a escribir make, él se va a dar cuenta de eso. Él va a decir, bueno, yo tengo un target que es updown.x. Y resulta que ahora este target es más viejo que su dependencia, entonces lo tengo que volver a construir. Esa es la idea. Entonces yo le voy a dar enter y miren que ahora él sí lo compiló. Pero si le vuelvo a dar make, ¿ustedes qué creen? ¿Que lo va a volver a compilar? No, porque ya está actualizado. Ya está actualizado, ¿cierto? Entonces me dice que está up to date. Esto es supremamente importante, digamos, cuando uno está compilando cosas muy grandes que tienen muchos archivos. Imagínense el kernel de Linux, tiene 500.000 archivos. No tiene sentido que si yo cambio uno de ellos, recompila absolutamente todos los demás. Entonces esto es para una compilación modularizada, pero va más allá. Entonces lo más importante es que por favor se entienda esto, que el makefile lo que va a hacer es mirar si el target es más nuevo o no es más nuevo que la dependencia. Si hay alguna dependencia más nueva que el target, él lo vuelve a construir. Pero si todas las dependencias son más viejas que el target, él no lo vuelve a construir. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esa extensión .x qué significa? No, simplemente fue una extensión que yo le quise poner para distinguir que es un ejecutable, pero no significa nada. De hecho, digamos, en los sistemas Linux, Unix, la extensión no significa nada. Sugiere qué tipo de datos es,
pero tú le puedes poner .exe o puedes dejarlo sin extensión, no importa. Ok. Listo. Profe, una pregunta. Sí, sí. El archivo se llama makefile, pero ¿cómo el terminal reconoce cuando uno solo escribe make? Buena pregunta, buena pregunta. Tú vienes acá y tú puedes mirar el manual. Man, make. Ah, chango, dice que no. No sé por qué no tengo el manual del make. Bueno, venga a ver si con este me sale. Eh, a ver, curioso que no tenga el manual del make. Aquí está, el manual. Es bastante grande. Uf, tiene, esto es gigantesco. Entonces, básicamente cuando ustedes escriben make, él busca por defecto un archivo llamado makefile en minúscula o en mayúscula. Él tiene una precedencia. Primero la busca en minúscula y luego lo busca en mayúscula para ejecutar esas instrucciones. No es más. O sea, eso era lo que quería mostrar. Entonces, cuando tú escribes make, este comando automáticamente ahí busca si en este directorio existe o no un archivo llamado makefile y ejecuta esas instrucciones. ¿Listo? Ah, ok, listo. Gracias, profe. O sea Si tú que le no. pones un punto T, señor, Señor, ¿qué iba a decir usted, profe? no, tranquilo, dime, es que yo te interrumpí. Que entonces tengo ahora otra duda. No, o sea, ¿qué pasa si creamos dos archivos makefile? No, no se podría, ¿verdad? Tú podrías decirle make, utilice el archivo, entonces le pones "-f", el archivo makefile 1, digamos, ahora, o utilice el makefile 2. Tú le especificas cuál usar. Listo. Gracias, profe. Bueno, bueno, entonces tenemos el makefile y esto ya, pues, ya hicimos lo primero, ¿no? Entonces, miren, yo le sigo dando make y él no se pone a volver a compilar y todo eso porque él detecta que nosotros realmente ya tenemos actualizado nuestro target. Entonces, ya hicimos la primera parte, ¿cierto? Compilar el CPP. Entonces lo va a marcar como hecho. Ahora queremos uno que cree los datos. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes piensen cómo escribirían esa regla para que se creen los datos. Recordemos que en la consola, para crear los datos, lo que hicimos, lo que se haría, sería hacer esto. Updown.x se ejecuta y se guarda en datos.txt. Entonces, yo lo que quiero crear, mi target es datos.txt. Pero ¿qué escribiríamos acá? En la regla. Piénsenlo y escríbanlo y les doy un minutico para que usted lo... Profe, sería datos.txt, dos puntos, updown.cpp y abajo poner eh, el, el comando de ejecución para guardar en datos.txt. Sí, podría ser. Lo vamos a escribir, a ver si nos funciona. Vamos a ver si alguien más lo escribe de otra manera diferente. Pero ese serviría. Entonces, vamos a hacer lo que José Daniel, ¿cierto? Sí, profe, no jugando ahí. Sí, yo siempre se cambia el nombre. A ver si ya me pongo las pilas. Entonces, tú dices que datos.txt es el target que queremos crear. Va a depender de, tú dices que de appdown.cpp, ¿cierto? Y Sí, entonces lo que haríamos sería escribir pues este comando. Básicamente. Y pues digamos, es una constante mágica, ¿no? Recuerden esas constantes mágicas, ahí uno como que hay que tener cuidado, pero ahora la vamos a dejar ahí porque, pues, ¿por qué 1000? ¿Por qué no 1001 o 999? Pero bueno, la vamos a dejar por ahora ahí. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le hago make, él me dice appdown.x is up to date. Miren que él como que no se preocupó por datos.txt, ¿cierto? Yo tendría que decirle como make datos.txt. Ya él me dice también is up to date, porque yo acabé de crearlo. Entonces vamos a hacer una cosa, yo voy a borrar los datos, vamos a hacer que todo esto me lo cree, y ¿cómo se llama? Updown.x, también lo voy a borrar. Y miren esta magia, miren, voy a darle make. Él compiló,
pero él no creó mis datos. Me toca obligatoriamente decirle datos.txt y ahí sí los creó. Si le vuelvo a hacer, él dice que ya está up to date. Entonces, ay, como que me toca hacer como otra vez cosas como a mano, como que no. Entonces resulta que lo que pasa es que por defecto el Makefile ejecuta el primer target, ¿sí? Entonces una costumbre que uno hace es crear un target acá que se llame all, que tiene los targets finales que yo necesito. Entonces yo podría poner que al final yo lo que necesito por ahora en este paso es datos.txt. Como datos.txt depende de appdown.cpp y depende de appdown.x, y bueno, y appdown.cpp va a afectar a appdown.x, entonces con que cambie appdown.cpp me va a actualizar absolutamente todo. Entonces con esto estoy creando como mi target principal. Mi target principal realmente no es el ejecutable, son los datos. Los datos dependen del ejecutable y el ejecutable depende del código fuente. Entonces realmente mi target fundamental es este, pero pues ustedes también podrían poner aquí otros targets, ¿sí? Y entonces Makefile va y coge todos esos targets y los va creando. Pero como les digo, por la forma de las dependencias, pues con esto es suficiente. Profe, Entonces, sí, en la dependencia de datos.txt se pudo haber puesto updown.x. Sí, también. sí, profe. Y yo considero que de pronto esa nos serviría más. ¿Por qué razón? Porque pues es precisamente la que estamos usando en la construcción. Si cambia el CPP, a ver, ¿qué va a pasar si cambia el CPP? Entonces nosotros estamos diciendo datos depende de updown.x, pero updown.x depende de updown.cpp. Entonces está implícita la dependencia de datos.txt con updown.cpp. Entonces, Profe, o sea, digamos que tú en general, más bien en este caso, más bien, la dependencia de datos.txt respecto a updown.cpp, al código fuente, está implícita en la dependencia con el ejecutable, porque como el ejecutable depende del CPP, si cambia el CPP, tiene que cambiar el ejecutable, y si cambia el ejecutable, tiene que actualizarse el datos.txt. profe, o sea, bueno, como lo escribimos en la de la anterior manera, no se No está ejecutaban mal. ambos targets, o sea, pero Sí, no se sí, sí. ejecutaban ambos targets, ¿o sí? Y si sí, Sí, ¿por sí qué se no entendí? ejecutan ambos targets, pero puede pasar que yo, por alguna razón, actualice solo a updown.x de otra manera que no sea por cambiar a updown.cpp. Piénsalo así. Y en ese caso, si yo digo que esto depende del CPP y el CPP no cambió, sino que yo, por ejemplo, fui y le quité los símbolos de optimización a updown.x, no lo recompilé, le quité los símbolos de debugging, digamos. O sea que yo cambié el updown.x. Mira que entonces no se ejecutaría el de datos.txt porque él depende del CPP, no del punto .x. O sea, aquí es raro. Yo sé que para ustedes es raro como decir, oiga, pero si, ¿cómo va a cambiar usted el ejecutable sin cambiar al CPP? ¿Cierto? Pero se puede. Eso puede pasar. Y como para generar los datos, yo necesito es al punto X. Entonces, yo necesito es una dependencia directa con el punto X, no con el punto CPP. Porque yo, si cambio el punto X sin cambiar el punto CPP, esto no me actualizaría a datos.txt. Si yo cambio el punto X sin cambiar el CPP, esto sí me actualizaría a datos.txt. ¿Entendido? Entendido, profe, y poniéndolo como updown.cpp, creo que solo se ejecutaría el datos.txt, ¿no? Porque arriba solo estamos poniendo datos.txt, y si solo Vamos a cambia ver, vamos a ver. updown.x. Vamos a Ok, ver. Voy a borrar los dos. ¿Listo? Le hago make. Entonces miren que él al tratar de hacer el make, él me dice, bueno, voy a ejecutar, o sea, usted me dijo que en el all es datos.txt y datos.txt depende de updown. O sea, ejecuta esta regla, pero es que updown.x aparece que no existe. Y él no lo creó automáticamente, ¿sí ves? Porque no es una dependencia. Entonces él no lo crea, no depende de él asume que existe. Esa es la diferencia entre una dependencia, ¿sí? Y ponerlo aquí abajo. Él aquí está asumiendo que existe, pero si tú lo pones como una dependencia, estás diciendo, es que yo necesito que eso exista, yo necesito que eso esté y que esté actualizado para que yo pueda ejecutar. Entonces, por eso, digamos, tocaría meterlo acá, pero al meterlo acá sí ves que se vuelve redundante poner el CPP.
Sí, profe. Porque como updown.x depende del CPP, entonces no es necesario, entonces lo vamos a cambiar así. Listo. ¿Listo? Profe, Entonces, espera, entonces le damos make y mira que él ahora sí se dio cuenta que no existía el updown.x, entonces primero lo crea, entonces él va y busca. ¿Cuál es la regla que me enseña a mí a construir el updown.x? Ah, es esta. Entonces él primero ejecuta esto y luego vuelve acá y ahora sí ejecuta esta línea y ya quedó todo creado. Y si le hago make otra vez, no hace nada. ¿Qué van a preguntar? profe, es que ¿podría repetirme por qué no se, digamos, por qué en el anteriormente, cuando usted llamó el make, por qué no se ejecutó primero el updown.x y después el datos.txt? Porque recuerda que él ejecuta siempre el primer target que ahora se llama all. Entonces el primer target le está diciendo solamente, o sea, yo quiero que usted al final garantice que existe datos.txt, entonces él salta acá. Ahora, como anteriormente teníamos esto, mira que lo que estamos diciendo es que para datos.txt lo único que se debe garantizar que existe y que esté actualizado es updown.cpp, no updown.x. No es una dependencia. Entonces él salta inmediatamente a la línea, porque updown.x no es una dependencia, salta a la línea a ejecutarla y hay un error. Entonces por eso tenemos que ponerle updown.x como un requisito. Entonces le estamos diciendo, venga, usted va a saltar. Entonces él salta acá. O sea, eso no se ejecuta en línea, ¿sí? Él saca ese árbol de dependencias así. Entonces él viene a datos.tx. ¿De qué depende este man? De updown.x. Entonces va y revisa la regla de updown.x que puede estar arriba o abajo, no importa. Entonces él dice, ah, bueno, ya existe updown.x, sí, no, y si no existe, entonces él va a mirar las dependencias con updown.cpp a ver si hay que actualizarlo, o si no existe, pues hay que crearlo. Lo compila, bueno, lo crea el ejecutable y ahí viene, entonces ya está garantizada la dependencia, y entonces ahí viene y sí, ahora sí lo ejecuta y crea datos.txt. Entonces esto es para que veas que no tiene que estar organizado, digamos, cronológicamente, son dependencias, o sea, y eso es uno de los grandes poderes del Makefile, que aquí lo que hay es una lista de dependencias, no de cómo construirlo. El sistema Make es el que se encarga de generar ese orden de dependencias. Sí, gracias, profe. Listo. Profe, una Entonces, pregunta. sí, Que ven en el makefile, la segunda línea, la de los comandos, tiene que estar identada, intentada. tiene que tener un tab. Tú no lo puedes hacer con espacios ni nada, tiene que ser un tab. Ah, ok. Vale, gracias. Listo, de nada. Entonces miren que yo, pues para hacer este ejemplo, estoy borrando y borrando y borrando, ¿cierto? Y ya me aburrí de borrar. Entonces yo puedo, recuerden, aquí tareas repetitivas son para ser automatizadas. Entonces voy a crear otro target que se llame clean, que no depende de nada. Antes tocaba ponerle que era phone y no sé qué, pero ahora ya no es necesario. Y simplemente le voy a poner rm. Así, yo quiero que usted limpie toda esta vaina, ¿sí? Borre esto. Es más, que lo borre forzado, o sea, que no me pregunte. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y updown.x. Entonces he creado un target para borrar. Entonces ahora yo puedo hacer lo siguiente. En vez de escribir rm, no sé qué, le hago make clean. Tengo que ser específico, ¿no? No puedo poner clean aquí en all porque siempre estaría borrando todo. Pero miren que cuando lo doy make clean, entonces él ejecuta pues ese comando, ¿sí? Y ahora quedó limpiecito. Voy a borrar también ese a.out. Entonces esta es una manera súper útil también de automatizar la limpieza ¿qué? De nuestros directorios, ¿no? Borrar todo ese montón de archivos temporales que aparecen por ahí. Entonces Profe, ya no una tengo que seguir pregunta. escribiendo. ¿Sí? Si, entonces si pones solo make, no te limpiaría tanto, o sea, correría todos los anteriores comandos, pero también correría el clean, ¿no? No. Si yo le escribo solamente make, él ejecuta el primer target. O sea, solamente se encargaría de crear datos.txt y ya. Entonces solamente tendría que ver con esas dependencias. Y el clean, como no está asociado a nadie, pues no se ejecutaría. Míralo. Yo le hago make y ahí está todo. Ah, ok, listo, profe. Entonces, antes de seguir, quiero que ustedes lo escriban, por favor, y lo hagan funcionar. ¿Cuánto tiempo creen que necesitan para que esto lo tengan listo? ¿30 segundos es suficiente o 5 minutos? 5 minutos. Listo, 5 minuticos. Profe, una pregunta. Profe, Sí, adelante. La banderita F del RM, después del RM, ¿qué significa?
Que no me pregunte, que los borre sin preguntarme, muy peligrosa, por eso tenemos que estar muy claros, muy seguros de qué es lo que estamos escribiendo acá. Vale. Profe, pero a mí nunca me pregunta nada cuando quiero borrar cosas. Seguramente tú tienes un alias o no tienes el alias de preguntar. RM por defecto no pregunta, pero muchos computadores normalmente hacen un alias y hacen que RM sea igual a RM menos sí, que es pregunte. Entonces tú tal vez no lo tienes, Ok, que no está mal. Hay que tener cuidado con ese RM, ¿listo? listo, profe. Profe, Sí. y la regla para crear datos.txt se podría colocar en la regla donde se crea updown.x. Se podría colocar, pero no, digamos que tú estarías como haciendo una asociación lógica que no es necesaria, ¿cierto? O sea, datos.txt no depende de la creación de updown.x. Una cosa es crear al ejecutable, yo puedo crear el ejecutable y no crear los datos, ¿cierto? Sí, Entonces claro. estaremos mezclando como dos cosas que son lógicamente separadas. Entonces, por esa razón es preferible separarlas en sus reglas por aparte. ¿Ok? Gracias. Listo. Ya los dejo 4 minuticos más para que implementen ese Makefile y lo prueben. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron alguna dificultad o todo bien? Pues, profe, a mí me dice Todo bien, que profe. missing separator creo que la línea 4. ¿Por qué? Seguramente no estás, o No sea, me lo deja. no está quedando con un tab, sino con espacios. ¿Qué editor estás usando? Ni Max. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí. Creo que ya. Todavía no la veo. Ya ven la pantalla. Ahora sí está empezando a salir. Ya, creo Listo. que ya se está usando. Listo, listo, profe. Bueno, a ver si ahora sí ahí tengo ese problema, profe. Este es mi archivo IMAX. Lo que pasa es que el modo de Que no Makefile de sirve Emacs no tampoco. se te activó, por lo que tu archivo se llama Makefile 1. Entonces, Ujú. Es que eso es yo también pensé lo mismo. Entonces lo había cambiado por Makefile, sí, ls, y pongo make y me sigue mandando el mismo error. pues porque tienes que volverlo a editar para que Emacs ahora sí le ponga un tab. Entonces, vuélvelo a abrir con Emacs. Ok, listo. Mira Ya. que a la derecha abajo ya te sale Ahora sí creo que, No bueno, ya me Makefile. aparecen los números. Ahora, párate al inicio de la línea del G++, por ejemplo. Ok. Ese mensajito Ok. del Viterbo. Por favor, presiona N antes para poder escribir. Si es que abajo te está preguntando algo. No. Sí, sí. Sí, me has estado apareciendo todo el tiempo también. Sí, Pero sí, es que sí. con el N ya me deja escribir. Ya, ya le puse, profe. Entonces, devuélvete al inicio, Dice o sea, esto. backspace, devuélvete al inicio, backspace. Backspace. ¿Cómo así? Sí. O sea, al inicio te Devuélvete, refieres en el o sea, documento. pon el G++ al inicio de la línea. Ok. Eso, y ahora Ok. presiona el Tab. Tab, listo. Ahora ve al de abajo, SB Dummy, Ah, el otra sí. línea de ejecución. Lo mismo, y también en el clean. Pues por si Ok. acaso. Guarda, no lo cierres,
Escribe Listo. Amazing Separator. No Stop, lo déjame ver. ahorita. Línea Sí. 4. B. Pero simplemente como, o sea, mi hipótesis es, ¿no será que en la parte, en la línea de abajo, después debajo del G++ tienes otro tab de pronto? Aquí. ¿No hay No. nada? Si quieres borra esa No. línea, Ok. eso. Y Entonces de borramos abajo también borra, esta. sí, para estar seguros. Y al final de la línea 4, bueno, ahora la línea 3, al final no hay nada más. Al final de la línea 4. De la 3. No, ahí está bien. Listo. De la 3. Sí, ya. Ahí está Permiso. bien. Dale médico otra vez. Uy, dale control G. Control G, control G. Control G. Control G. Ah, ya. Listo, Sí. control G te mata eso. Listo, ve a la consola, por Ah, favor, y dale médico otra vez. ok. Te va a salir lo mismo, yo creo. Ahora la De, línea de 3, o sea, pronto es la la línea misma 3, línea. o sea, es la misma línea. De pronto el archivo, de pronto el nombre del archivo. Si es Pero sigue subcancel siendo to, Profe, Makefile. pues yo tenía ese mismo error y lo que hice fue borrar el espacio y poner un tab. ¿En dónde? Así como está haciendo, o sea, lo borré el espacio de G++ y puse tab Por eso, y volví a eso escribir estoy todo. haciendo. Es que eso todo lo he hecho con Tab. con tab. Y sigue mostrando el mismo Una error. pregunta, es Pues si como, quieres, o sea, no creo que sea el nombre del archivo, porque él lo está detectando. O sea, si fuera el nombre del archivo, él nos diría como eh, make file not found o algo así. Entonces es otra cosa, pero, o sea, yo también estoy de acuerdo con que debe ser el tab, pero algo raro debe estar pasando ahí. y cuando llama al ejecutable no decir que son 1000 datos para enviarlos a datos.txt. Ah, bueno, eso también es importante, sí. Ahí en la línea 5 tienes que al frente de SB Domi no sé qué, ponerle un 1000 Ah, ok, y pues no es que ponerle flecha. en el mío, es que estoy ejecutando un archivo que no tiene introducción de ningún dato. Entonces, pues es solo correr el archivo y que me mande los Ah, datos bueno, a pero ese. quítale ese guión, quítaselo porque ese guión sobra. ¿Este guía? Sí, ese guión, exacto, ese guión sobra. Ah, ok. Bueno, yo estoy casi seguro de que es algo raro está haciendo. Missing Separator, pues nada, o sea, A lo mejor sea ¿qué sin hacemos? el Tab. No, es con A el ver, tab, pero tienes que presionar la tecla tab. Tú estás sí, presionando la tecla tab, ¿cierto? sí, sí, sí. Espérate, yo Sí, miro sí, una porque cosa si en no mi sería. Mac. Espérate, Listo, miro una cosa en mi Mac. listo, listo. A ti te está saliendo ahí abajo a la derecha GNU Makefile, ¿cierto? Sí, sí, profe. Mira. Listo, yo voy a ver qué me pasa si lo pongo así. A ver si me sale un error. Ahí me está funcionando. Si tú te paras en la G Ujú. de G++, bueno, hazle el tab, por favor. Tab. Y si tú mueves la flecha ahí a la izquierda, ¿qué hace? Por favor, ahí donde estás, la flecha que apunta a la izquierda, tócala a ver. Si ves que se mueven espacios, Sí, sí. no está introduciendo tabs, está introduciendo eh, Espacios. espacio. Ese es el problema fundamental. Mm, Pero no sé, porque a mí, digamos, no me pasa eso, entonces algo pasó curioso. en tu IMAX, algo se dañó, alguna cosa pasó rara. Mm. Entonces, ¿será que si lo borro y lo vuelvo a hacer, a lo mejor me deja? Eh, si quieres, ciérralo, cámbiale el nombre con la mayúscula. Cambio el nombre, o sea, solo cambiar el nombre y ya. Sí. Sí, sí, sí. No creo que sea, que eso sirva. Es como para simplemente que abra otro archivo. Entonces, move, Eh, make file con una primera en mayúscula. No, no, no le pongas con la el, primera. el nombre. Ok, ya entendí. Listo, profe.
Makefile. Listo. Listo, profe. Entonces, a ver si ahora Ahora sí. ábrelo. Ah, ok, listo, yo lo abro. No, toca arreglarlo. Eh, ¿Listo? Ponle los tabs. a ver. Muévete Ok, con la ya, flecha. ahora sí. Ah, mira. Ahora sí está saltando bien. Listo. Mm, Bueno, Será el nombre. guardar. Guarda. Algo así era Ah, la mayúscula. listo, profe. Sí, Sí, tal vez sí parece era. que sí. Make. Make. Enable to make target sub cancel down. Ah, bueno, No. ya es una cuestión de cómo escribir esos nombres bien, ¿cierto? Pues, No, no, no. No, no, no. Ahí quítase enter. Quítase enter. quítalo. Ok, ok, listo. Déjalo como estaba. Espera, déjame ver el error. Dice, no, no rule to make target needed by CBDUMI. Si tú estás en la consola, mira que tu programa no se llama así subcancel, no sé qué, sino que se llama subcandumi. Claro. Sí, es verdad. Cámbiale el nombre. Sub Y arriba también en cancel. la dependencia. Sí. Entonces, Guarda, listo. make. Mm, Ahora sí. Espera un momento. Ok. Tal vez está botando Se demora. muchos archivos el archivo, pero está haciendo los comandos. Sí. Ok. Ahora, pues no sé por qué se demora tanto. Eso no se debería demorar tanto, ¿no? Pero bueno, ya está funcionando. Sí, Voy a probar en la próxima con un makefile con M minúscula a ver qué me pasa, porque pues me parece raro, eso no debería suceder. Bueno, listo. listo. Gracias. Listo, profe. A usted. ¿Es posible traducir un A.out, supongo, para obtener el CPP que lo tradujo? Es muy complicado, o sea, sí se puede como extraer más o menos la instrucción, eso es hacer ingeniería reversa, pero hay que saber muchísimo, muchísimo. Yo no podría, por ejemplo, pero es que yo sé muy poquito. Pero pues sí se puede, digamos, eso es lo que hacen los ingenieros que hacen ingeniería reversa, pero realmente digamos que no es fácil. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con el makefile, entonces ya tenemos esto así, nos faltaría que creara la figura. Entonces, recordemos que cuando abrimos GnuPlot, estamos asumiendo que ya existe nuestro archivo datos.txt, por si acaso, pues simplemente escribo make para estar seguro, pero pues ahí me está diciendo que todo está bien. Entonces en GnuPlot nosotros escribimos varias cosas, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue primero pintar esto, ¿cierto? Luego le pusimos logaritmo en el eje Y, luego le pusimos unos ejes, unos títulos. Vamos a mirar cómo se ve. Ahí está. Y luego lo guardamos en un PDF. O sea, toca hacer todo esto, ¿sí? Entonces sería útil que todo esto lo pudiéramos como guardar en un archivo y desde ese archivo más bien así ejecutar, digamos, esta instrucción para que Gnodplot nos bote, mágicamente nos bote la figura. Entonces antes de poderlo automatizar en el makefile, tendríamos que crear como un scriptcito de Gnodplot que tenga esas instrucciones. Entonces voy a crear un script de Gnodplot que se llame, digamos, se puede llamar datos.gp o, ¿cómo se llama? Updown.gp. GP viene de Gnodplot. ¿Listo? GP viene de Gnodplot. Esto es fundamental. Hay un modo en Gnodplot, en C++, en Emacs, pero no sé si esto se puede activar. Gnodplot mode. No sé por qué no lo activó por defecto. Bueno, listo. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es copiar todas esas instrucciones que escribí acá, las voy a copiar en mi script de Gnodplot. Entonces sería lo siguiente. Voy a copiar esto.
Yo ahorita se los voy a subir al repositorio para que lo tengan ahí más bien disponible, sin que se tengan que poner a escribir todas estas cosas. Voy a copiar esto acá. Voy a poner esto acá. Si quieren podemos ponerlos en líneas por aparte para que quede claro qué está haciendo cada una. Y finalmente le decimos el plot. Entonces, si ven, yo estoy escribiendo simplemente un archivito que termina en GP por GnuPlot, pero pues no es obligatorio, lo pueden poner en un TXT como quieran, que tiene los comandos de GnuPlot que yo quiero ejecutar. Vamos a ver si yo ejecuto esto, si sí me aparece mi datos.pdf. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces voy aquí a la consola. Miren que aquí en la consola está mi archivito updown.gp. Entonces la idea será escribir simplemente gnuplot updown.gp. Y ya, voy a borrar el datos.pdf para que seamos conscientes si lo creo o no. Miren que ya no existe y lo voy a volver a correr. Ahora sí existe. Y si lo abro, pues ahí está mi archivito. Ahí existe mi archivito. Entonces parece que sí funciona, ¿cierto? Como ustedes pueden ver. Ese será mi script de GnuPlot. Miren que simplemente escribo todas mis instrucciones que me generan pues lo que yo necesito. De hecho, cuando yo lo pinte acá, le podría poner otra leyenda. Entonces ya ahorita vamos a hacer eso para que veamos los cambios. Entonces voy a añadir todo esto al repositorio. Git add updown.cpp, el makefile, el updown.gp, git commit-m, y ahora le voy a hacer un git push para que les quede disponible a ustedes. Por si acaso, les voy a copiar la dirección del repositorio, por si no la tienen bookmarkeada. Se los voy a pasar ahí en el chat. Entonces, si quieren, por favor, vayan y lo descargan para que lo tengan disponible. Profe, una pregunta. Señor, Si yo, por ejemplo, en el repositorio de la clase, yo solo quisiera descargar una única carpeta, o sea, no las tres que presioné, sino solamente una, ¿eso se puede? no sé, yo pensaría que no, pero de pronto con magia de Git, sí. Pero yo la verdad creo que como el repositorio tiene información absolutamente de todo, pues nada, tú tienes que descargarlo todo. Entonces, por esa razón, yo te recomendaría más bien que lo clonaras en otro directorio. Aunque si vas a la página web, ahí sí podrías, como solo pedacitos, ¿cierto? Pero no desde la línea de comandos de Git. O sea, ya no es Git, ya es como descargar un archivo. Entonces, mira, yo vengo acá, vengo a Makefiles y pues tú no puedes descargar la carpeta como tal, a menos que utilices alguna o no, algo así. Sí, pero pues podrías decir, digamos, yo quiero solamente descargar esto, entonces pues puedes hacer varias cosas, puedes copiar y pegar, ¿cierto? O puedes ponerla aquí en row y ahí le das guardar como. Pero tienes que tener cuidado con la extensión porque él te está asumiendo, te está añadiendo el TXT ahí. Pero ya no tiene que ver con Git, ¿no? Ya no estás clonando ni haciendo un pull ni nada de esas cosas. Ah, ok, vale, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿cómo abrimos el datos.pdf? ¿Usted qué visualizador de PDF utiliza aquí en la máquina? pues aquí en el Mac yo utilizo Preview, pero ustedes ahí a ver, prueben con este comando xdg open, le ponen el nombre. ¿Eso les abre algo? ¿Tú dónde estás? ¿En dónde estás trabajando? En la máquina. Mira a ver si esto les funciona. No estoy seguro en este momento. Ahí me abrió algo, pero no se ve nada. Creo que es porque mi código está mal.
O prueba con X, PDF, datos.pdf, a ver. Eso es muy primitivo, pero pues es para visualizar. Si en ese tampoco sale nada, es porque sí, falta algo. Listo, entonces, después de tener esto así, volvamos acá. Entonces ya tengo como actualizado lo que utilizaría para generar mis datos. Entonces, voy a escribir ahora el target y la dependencia para generar mi figura, que es lo último que nos faltaría. Entonces, datos, ¿cómo fue que la llamamos? Datos.pdf, ¿no? Datos.pdf. ¿De qué dependería datos.pdf? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuáles serían las dependencias? ¿Qué debería existir y estar actualizado para crear datos.pdf? Datos.txt y el archivo de GNUplot. Ajá, tiene que depender de esto y tiene que depender del script que lo crea, pero tiene que depender de ambos. Ambos tienen que estar actualizados. ¿De qué me sirve, digamos, si yo actualice los datos y vuelva a correr y no vuelva a correr el script? ¿De qué me sirve correr el script con los datos viejos? O sea, tengo que tener todas estas dos dependencias actualizadas. Entonces aquí sería updown.gp y datos.txt. ¿Y cuál sería la forma de crearlo? Entonces vamos a la consola para mirar el comando que utilizamos, que miren que es muy sencillo, simplemente es gnuplot updown.gp. Entonces, gnuplot updown.gp. Claro, todo esto es para no tener que escribir aquí más comandos dentro del makefile, o sea, no escribir comandos complejos. Todos los comandos de gnuplot pues están aislados en su script particular de gnuplot. Y eso sería, y ahora ustedes qué creen, ¿será que lo más importante de este script es datos.txt o es datos.pdf? Datos.pdf. Datos.pdf, ¿cierto? Eso es lo que realmente queremos. Entonces voy a dejarlo así, voy a ir allá a la consola a ver si esto me produce algo útil. Entonces, también deberíamos actualizar el make clean, ¿no? El make clean, si ustedes que, no sé, depende, si ustedes quieren guardar el PDF, pues no lo borran, pero si no lo quieren guardar, pues también deberíamos borrarlo. Porque al final lo fundamental de todo esto pues es el programa, up-down. Yo lo compilo, produzco los datos y ahí produzco mi PDF, ¿cierto? Entonces yo podría tener esto así. Entonces voy a limpiar absolutamente todo. Miren que ya no existe el PDF, ni el punto X, ni el TXT. Y vamos a hacer la magia, make. Entonces, miren que él se dio cuenta que no existía datos.pdf, pero él dependía de estos dos. Entonces él se dio cuenta que este sí existe, pero datos.txt no, entonces vino acá. Entonces él se dio cuenta que no existía updown.x, entonces vino acá. Lo creó compilándolo, por eso esa fue la primera regla que él hizo. Luego de eso volvió acá, ya existe. Entonces ejecutó este comando para crear datos.txt, esa fue la segunda regla. Y luego, ya teniendo datos.txt y teniendo actualizado pues updown.gp, simplemente ejecutó este comando para crear nuestro PDF. Y si hacemos ls, ahí está nuestro PDF. Yo de hecho, la verdad, voy a quitar de acá datos.pdf porque eso es como lo que queremos al final. Y si lo abro, ahí está nuestra figurita. Entonces, antes de seguir, chicos, un momento, paren un momento. Si yo digo, oiga, esta leyenda está muy maluca, por ejemplo, sí, esta leyenda, la voy a cambiar. ¿Dónde debo editar eso? ¿Dónde se cambia eso? ¿En el C++ o en dónde? En el punto .gp. El punto .gp, acá. Le voy a poner title, percentual div, y ya lo guardé. Si yo escribo make, ¿será que él va a recompilar? ¿O qué es lo que va a ejecutar? Solo ejecutaría el gnuplot updown.gp. Es lo único que se Claro. cambió. Perfecto, eso es lo único que se cambió. Él no tiene que volver a ejecutar absolutamente todo porque todas las otras cosas están actualizadas. Miremos a ver si es verdad. Voy a escribir make y le voy a dar enter. Y miren que él se da cuenta que fue lo que cambió y me actualiza mi figurita. Y miren que ahora aparece actualizada. ¿Listo?
Y con eso quedó completamente optimizado, quedó completamente listo digamos, nuestra estructura de flujo de crear los datos .pdf. Básicamente hemos automatizado todo, ¿no? Sí, señor, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El appdown.gp está dentro del Emacs en el que está dentro del makefile? No, no, Eso es lo que no, supone. es otro archivo, mira. Ok. Ah, Está ok, por o sea, fuera. hay que tener otro archivo de Emacs para eso. Sí, Ok. sí, esto es una ventana, esto es un archivo, esto que tengo acá. Esto es otro Ah, es otro. archivo. Estos son Ah, tres, ok, estos son tres archivos diferentes que tengo abiertos en Emacs. listo, profe. Perfecto. Profe, ¿y un solo archivo no podría hacerlo todo? No, porque son cosas diferentes. Digamos, tú tienes tu C++ en un lado, que es el que hace las sumas o el cálculo que tú quieres. Tú tienes tu archivo de script de Genuplot que se encarga de la parte de Genuplot. Y tú tienes tu makefile, que es el que se encarga de crear los targets de acuerdo a las dependencias. Son cosas diferentes, entonces todo por aparte. Poner, por ejemplo, esas instrucciones de Genuplot dentro del makefile complica un montón la escritura del makefile porque estamos mezclando dos ideas diferentes. Entonces se podría, pero sufrirías. Profe, Señor, profe, tengo una ventana de Emacs que no quiere cerrar por nada del mundo, no sé, se resiste. ¿qué mensaje te escribí abajo? Abajo escribe wrong type argument, list p, coma t. Ponle control G y lo cierras otra vez. Es que sí, le he dado control G varias veces y nada. ¿Es en consola o es una ventana abierta en ventanas, en Es, interfaz un- gráfica? es una ventana de Emacs abierta, separada, como la, Y si sí. la cierras desde la X Eso de es lo que no cerrar, me deja, eso es lo que no me deja, bro. ¿me puedes compartir la pantalla un momento para mirar? Sí, señor. Em, ok, ahí está mi pantalla. Aquí le doy a la X y le doy y nada. Uy, pero está haciendo alguna cosa rara ahí abajo, ¿no? Entonces, espérate, Y, espérate, sí, espérate, espérate. no tengo ni idea. Uy, es que trataste de abrir el PDF con Emacs y está instalando las PDF Tools y ahí se trabó. Ah, Eso fue lo que pasó. Entonces, muéstrame entonces si tú le das en la X no hace nada, ¿no? no, no hace nada. Aparece esto, wrong type argument, Si, list si pt. tocas, si tocas el frame que está abajo, si pones el clic abajo en el frame de abajo, no, en la ventana de abajo, digamos, está dividido en dos, ¿cierto? ¿Esta? En la de abajo, no. En donde Esta. dice mini buffer window, no, arriba, en la mitad, hay dos ventanas grandes, la ventana de abajo grande, ¿Acá? donde dice user error, no resizable, exacto, tócalo ahí en cualquier lado, ponle control G ahí y control X C. Ah, bueno, espera. Ok, aquí sí. Bueno, entonces vamos aquí a la consola, por favor. Vamos a Ajá. hacer algo que es muy peligroso, pero bueno. Coloca X kill. Escribe eso, las dos cosas pegadas. X kill. Enter. Ten cuidado con el mouse en este momento cuando le des enter. Ve y toca la ventana de Emacs. Listo. Ah, uy, ok. ¿Por qué es tan peligroso? Pues porque puedes cerrar tu propia sesión de Windows X o la terminal o lo que sea, porque eso lo que hace es matar un proceso de las ventanas. El que toques. Es el toque de la muerte. Ok, ok. Listo, Listo. gracias, profe. Bueno. Listo, listo. Y le pude haber dado X kill sin haber hecho lo del control G y control XC. Sí, pero pues digamos que eso es un último recurso. Matar las cosas así no es bueno porque pueden quedar procesos abiertos que tenían que escribir algo al disco y al matarlos así todo eso queda abierto, zombie, dañado, corrompido, sí. Entonces son últimos recursos siempre.
Ok, profe, listo, gracias. Bueno, Profe, creo que ya no está compartiendo, por cierto. listo. Entonces, digamos, pues no sé, me parece que creo que ustedes ya se dan cuenta que uno no puede, digamos, automatizar pues un flujo complejo y entonces la cosa se vuelve como más modular y más fácil y ya vamos a ver maneras de simplificar todo. Entonces, por ejemplo, si yo, por alguna razón, hay varias cosas que puedo hacer. Digamos que yo podría, digamos, decir, no, es que datos.txt, no sé, voy a abrirlo acá. Y Max ahora. Si digamos ustedes cambiaran, digamos, el datos.txt y ustedes ejecutan make, ¿será que make vuelve a compilar? ¿O qué es lo que haría? Por ejemplo, no sé qué le está pasando a mi Max. Lo maté completamente. Digamos si yo hago esto. No sé, de puro chambón. Voy a quitar el primer dato. ¿Sí? Cambié datos.txt. Debería recompilar updown.x, por ejemplo. Bueno, updown.cpp. Debería volverlo a hacer. ¿O qué es lo que cambia en mi flujo? Pues empieza como desde el TXT en adelante. Exacto. Entonces, si yo lo hago make, simplemente vuelve a graficar mi figurita con esos nuevos datos, pero pues no se pone a hacer todo desde cero. En cambio, si yo, por ejemplo, modifico a updown.cpp, hay un comando llamado touch que es simplemente como que lo toca y cambia el tiempo de creación o de modificación. Entonces aquí le voy a dar enter. Y si vuelvo a hacer make, él va a detectar que el más nuevo es updown.cpp. Miren, ls menos LHT, miren que ahora resulta que parece que updown.cpp es el más nuevo. Entonces, si yo le doy make, él hace todo desde cero. Y listo. Y yo siempre tengo la versión más actualizada si yo utilizo el make file. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Es un ejemplo muy sencillo de los make files, de cómo automatizar una tarea. Y pues si tienen alguna pregunta, háganla ya, o si no, pues les voy a empezar a enseñar un par de variables intrínsecas del makefile que simplifican aún más la escritura de estas reglas. Profe, profesor, una pregunta. ¿Sí? Si uno pone todos los targets en el all, ¿los ejecuta en el orden que uno los escriba o en el orden que los necesite? En el orden que lo necesite, porque de todas maneras, o sea, tú lo estás obligando siempre a generar esos targets, eso es una obligación, pero él de todas maneras va a respetar las dependencias. Entonces, bueno, ahora les quiero enseñar un par de cosas, por favor, pues paren un momento y presten atención acá, y ahorita ustedes siguen jugando allá con lo suyo. Entonces, miren, no sé si se dan cuenta, pero aquí hay como mucha repetición. Miren, está el updown.x, aquí está updown.x, updown.cpp, updown.cpp. Toda la repetición en la programación, en los computadores, es una fuente de errores, porque uno puede que escriba unas cosas diferentes, ¿sí? Se equivoque, algo se parece a otra cosa, entonces escribo la otra cosa y yo quería era el algo. Bueno, hay muchas causas de error cuando las cosas se parecen y están repetidas. Entonces, hay unas reglas implícitas y hay unas variables implícitas en los makefiles que son muy útiles. Empecemos primero con las reglas implícitas. Por defecto, como Make está diseñado como para este tipo de compilaciones, por defecto él sabe cómo pasar de un archivo CPP a un archivo .x. O sea, ¿será que qué pasa si yo quito esto? ¿Qué pasará? Vamos a ver. Primero borro todo, ¿listo? O sea, ahí está todo. Voy a borrar datos.pdf también. Entonces miren que en este momento no hay nada.
y yo quité esta línea, lo guardé. Vamos a ver qué pasa. Él no entiende. Él no dice que cómo sacar upDown.x, porque esta regla está vacía. Pero yo puedo hacer lo siguiente, yo le puedo decir, mire, todas las cosas que terminen en punto X van a depender de todas las cosas que se llaman igual pero terminan en CPP. Y la regla para construirlas es esta. Y aquí van a aparecer también las variables. Como ya no conozco el nombre del CPP, a todo lo que está acá, que se le llama dependencias, a todo lo que está a la derecha se le llama dependencias, yo puedo acceder a esas dependencias utilizando o esto, o esta variable, o utilizando, ¿qué se me hizo? Esta variable. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo esto, voy a escribir aquí el comentario para indicarlo. Esta variable implica reemplace todas las dependencias acá. Póngalas acá, todas las que yo haya puesto. Todas las dependencias las pone acá. Pero si yo pongo esto, es solamente la primera dependencia. Entonces, en este caso, yo lo único que necesito es la primera dependencia. Entonces lo pongo así. Espero no estarme equivocando porque siempre las confundo. Si yo quisiera, si yo tuviera más dependencias y yo pusiera esto, se me reemplazarían todas estas dependencias acá. ¿Entendido? Por ahora, solo tengo una y solo me interesa la primera. Entonces lo vamos a poner de esta manera. Y la otra variable que simplifica estas cosas es esta. Arroba. Ese es el target, el nombre del target. Entonces yo aquí en vez de poner upDown.x, pues yo sé que esto va a tener el nombre del target. Entonces le pongo target. Entonces se volvió mucho más genérica. Ya ni siquiera necesita que sea upDown, 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 upDown. Ya no se necesita que sea solamente eso. Si yo pusiera otra cosa que se llamara como coso.cpp, él sabría cómo crear coso.x, simplemente siguiendo esa regla genérica. Vamos a ver qué pasa ahora con mi makefile. Miren que ahora sí lo está creando. ¿Sí ven? Él ya sabe cómo transformar CPPs en punto X de forma genérica, entonces él ya sabe cómo crear esto. Es más, esto sí es una pregunta que me hago. ¿Será que si yo quito esto me funciona? Vamos a ver. Make clean. Y voy a borrar también el PDF. Entonces vamos a hacer make. Miren que yo quité la regla de la upDown.x. Miren que él ya sabe cómo hacerlo genéricamente. ¿Está bien? Entonces, él encontró aquí punto X. Eso termina en X. Entonces va y busca una regla que le permita construir cosas que terminen en X. Es esta. Entonces yo le estoy diciendo, todo lo que termine en punto X va a depender de todo lo que termine en CPP. Eso se aplica en este problema. ¿Cómo lo construye? G++, primera dependencia, menos O, segunda dependencia. Entonces se vuelve Profe, más o genérico. sea, ¿Sí? o sea que si nuestro target tiene varias dependencias, ¿cómo? Pues O va a sea, ahí sí depender. habría que ponerle todas las dependencias o cómo así. No Depende. entiendo lo de... Sí, Depende de tu ok, regla de ok. construcción. Depende de tu regla de construcción. Si, digamos, tú tuvieras que compilar G++, F1.cpp, F2.cpp, menos O, lo que sea, punto X, obviamente tienes dos dependencias y las necesitas las dos. Entonces, en ese caso tendrás que poner esto, porque te necesitas todas tus dependencias y las tienes que explicar acá. Pero en este caso estamos usando solamente la primera, la única, de hecho, que hay. Entonces, pues da igual. Entonces depende de la regla de construcción, ¿sí? No depende, no es para siempre, depende de la regla de construcción. Ok, profe. ¿Y si uno por alguna razón necesitara la segunda y la quinta dependencia? Más complicado. Yo lo que haría sería mover la segunda y la quinta al primero y al segundo lugar. O más bien, yo definiría una variable que sería como eh, fixed depths. Y ahí pondría la primera y la quinta, bueno, tus dos dependencias, ¿sí? Los nombres que sean.
y optdeps, que serían las otras. Y entonces aquí yo pondría que él depende de las fixed deps, depende de las optdeps, ¿ok? Pero cuando compile, aquí yo le diría que me reemplazara solamente las fixed deps. O sea, ya no se puede con esta regla, sino que toca hacer algo un poco más complejo. Listo, profe, gracias. Ok. Y así con esto, pues hemos visto cómo poner variables. Profe, Pero, sí, y cuando se crea el updown.x, se utiliza el updown.cpp porque antes del punto tienen el mismo nombre. exacto, porque tiene el mismo patrón. Y por esa razón fue que yo utilicé updown.x y no a.out. Ya, o sea que si hubiese, por ejemplo, otro archivo .cpp, algo.cpp, no usaría ese algo.cpp pues porque no tienen el mismo nombre. O bueno, el mismo patrón. Exactamente, el mismo patrón, exactamente. O sea, toca Listo. irlo Gracias, adaptando profe. dependiendo del problema, pero con gusto. Toca irlo adaptando dependiendo del problema, pero pues obviamente yo lo hice así para que fuera más sencillo, ¿listo? Esta regla, ¿cómo podríamos escribirla en términos de las variables del main? ¿Qué pondrían ustedes acá? En vez de updown.x. La primera dependencia, ¿sí o no? Sí, 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 profe. Y acá, el target. Está bien. O sea, miren que lo que estamos buscando es tratar de ser lo menos repetitivos posibles y hacer esto lo más genérico posible. ¿Cómo escribirían esta dependencia, datos.pdf? ¿Cómo la escribirían? ¿En un plot En qué? Upload, Por la primera dependencia. La primera dependencia. No, si yo pongo esto, pondría todas las dependencias, eso me generaría un error. Yo necesito la primera dependencia solamente. Por eso entonces con esto uno empieza a ser más genérico y esto facilita un montón cuando uno tenga muchos más CPPs, muchas más cosas por crear. Aquí pareciera que no ahorra mucho, pero digamos, entre más uno empieza a crear esto como más complejo, empieza a notar que utilizar estas reglas implícitas es muy útil para simplificar todo. Entonces miren que voy a limpiar otra vez y voy a volverlo a crear y miren que todo funciona igual, salvo un dato raro, ¿no? Ah, lo estoy diciendo al revés, miren otra vez. Esto es al revés. La primera dependencia es así. ¿Sí ven que yo les dije que siempre lo invertía? Así es la primera dependencia. Miren que el comando aquí de genuplot puso updown.gp y datos.txt. O sea, puso todas las dependencias. Entonces, no, la primera es así. Voy a volver a hacer todo desde cero. Vamos a ver si ahora sí funciona. Make. Y funcionó. Entonces es lo mismo, pero es un poco más claro. Menos repetición, más genérico. Y dependiendo, como les digo, dependiendo de qué, de la tarea, pues entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, si mi única tarea es compilar, solamente compilar, este es mi makefile y funciona para todos los patrones que yo pueda definir ahí. Lo que pasa es que aquí estamos metiendo más tareas, porque nuestro flujo científico de pronto necesita eso. Pero ojo, pues que, digamos, finalmente no necesitamos, que dependerá pues de de lo que tengamos que hacer. También pueden definir ustedes variables, como les mostré. Entonces, hay variables famosas como CX, Flags. Y yo puedo poner aquí las banderas, digamos, de optimización, que vamos a ver después. Entonces, digamos que yo puedo decirle optimíceme, me ponga variables de debugging, sí, bueno, varias cosas. Y luego cuando ustedes compilan aquí, ustedes le pueden decir, oiga, yo quiero que usted ponga, por favor, también acá lo que esté contenido dentro de la variable CXX Flags.
Y entonces todo lo que está en esta variable se va a reemplazar acá y todos nuestros programas cuando los recompilemos van a quedar recompilados con estas banderas. Entonces observen que, no sé si recuerdan, pero en programación uno busca no repetirse a sí mismo mucho. ¿Cómo se hace eso? Se hacen funciones, se modulariza, etcétera. Miren que ahora lo que estamos haciendo acá también es seguir como esa costumbre de no repetirse, de tratar de factorizar en un solo sitio las cosas de tal manera que si yo necesito cambiar mis banderas, simplemente vengo acá, hago un make clean y otro make y recompilo todo. Y listo. Miren acá, voy a volver a hacer un make clean. Epa. Y voy a borrar otra vez el PDF porque ese es nuestro target. Y vamos a hacer make. Entonces miren que ahora ya reemplazó las dos banderitas. Y terminó. E incluso ustedes podrían ponerle acá el comando de abrir, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner aquí, este comando solamente funciona aquí en el Mac. Open datos.txt, pero le voy a decir open mi target. Que si yo le cambio el nombre, solo se lo cambio aquí. Listo. Ya todo esto queda actualizado. Las reglas siguen siendo las mismas, ¿sí ven? Si yo le cambio el nombre a este target acá, no tengo que cambiar las reglas, solamente el nombre del target cambió y ya está. Entonces miren que voy a borrar mi PDF. Voy a volver a escribir make. Y él me lo abrió y ya está. Completamente automatizado mi flujo de trabajo. Esto es un Profesor, ejemplo muy básico, ¿no? Señor. usted ahorita había mencionado que entre las órdenes uno podía dejar solo la primera orden para hacer pues todas las compilaciones, ¿cierto? Pero digamos, ¿qué nombres quedarían en los ejecutables? O sea, ¿se les daría diferentes nombres a los ejecutables si se compilan todos los CPP? Sí. O sea, si tú tienes otro CPP, digamos CP, voy a copiarlo. El up-down lo voy a copiar a tmp.cpp, digamos. Entonces, él ya sabría cómo crear tmp.x. ¿Sí o no? Sí. Pero si yo le doy make, bueno, voy a borrar otra vez datos.pdf. A veces cuando uno tiene eso, uno se aburre y si yo quiero borrar todo, uno crea otro target. Yo no recuerdo si yo, a ver, voy a hacerlo por ahora sí. Que borre también al datos.pdf, porque está aburrido escribir eso. Yo le puedo escribir make clean all. Ya me borró todo, ya. Entonces mira, aquí viene una cosa importante con esa pregunta que tú hiciste. Yo ya le enseñé cómo construir los .x, entonces ella podría crear updown.x y tmp.x por el hecho de que exista esta regla. Pero la pregunta es, ¿va a crear tmp.x? ¿Ustedes qué dirían? Pues tal vez por lo que se les puso a ambos el símbolo de porcentaje, entonces tomaría el mismo nombre que el archivo de la dependencia. Sí, claro. Entonces digamos que como tenemos dos CPP, entonces te crearía el updown.x y el tmp.x. Pero ¿será que sí va a crear el tmp.x? O en otras palabras, ¿en este makefile se necesita tmp.x para algo? No, no lo va a crear. No lo va a crear porque miren que ninguno de nuestros targets dependen de tmp.x. Entonces, por mucho que exista, no se usa. ¿Ven? Ok, No existe listo. tmp.x. Entonces, no es solamente porque, digamos, lo hemos creado, ¿listo? Sino que pues tenemos que usarlo. Entonces, la regla no implica que va a coger a transformar absolutamente todo, todos los CPPs en .x, no. Solamente lo que necesitemos. Por eso es tan eficiente. Listo, Listo. Y entonces, pues esto es lo que les quería mostrar de los makefiles, muy sencillo, vamos a usarlos en adelante en muchas tareas. En los programas que ustedes hagan también van a utilizar los makefiles para enviarlas, para compilar, todo se va a hacer con makefiles y pues la idea es que traten de seguirlo usando en diferentes cosas, ¿no? Uno podría ponerle ahí un LaTeX, que bueno, por si acaso, si ustedes utilizan
eh, sus archivos LaTeX en su computador, pues hay uno que se llama LaTeX MK que hace eso, como un makefile para LaTeX. Pero pues aquí ustedes pueden actualizar, digamos, pueden automatizar todo un flujo para hacer las gráficas y un artículo. Entonces, obviamente no les va a escribir el artículo, ¿no? Tienen que ustedes escribirlo, pero pueden decirle, bueno, la gráfica tal depende de este programa. Si ese programa cambia, genere los datos, cree la gráfica, póngala en este directorio, dele, recompile con el LaTeX mi artículo y ábramelo para ver cómo queda. Todo eso se puede hacer, todo lo que sea repetitivo se puede automatizar. Esa es como la enseñanza fundamental. Y bueno, espero que les sirva esta herramienta en algún momento. Es bastante útil. Les voy a subir a ustedes estos archivitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. Profe, una pequeña pregunta. ¿En la página del curso tienes la línea para ejecutar los sanitizers? No, yo no sé, no me acuerdo. Sí, eso debe estar en la parte del debugging. Eso debe estar por acá. Pues esperaría, no, pero parece que no. Es que a mí me falta poner ahí muchos ejemplos que hago en clase y no los pongo ahí. Entonces eso sería menos f sanitize igual a address, menos f sanitize igual undefined. Creo que son cosas así. Lo vamos a volver a ver ahorita que cuando lleguemos por allá a debugging, ¿listo? Pero no está. Vale, profe, gracias. Eso lo podríamos incluir en el makefile, ¿cierto? Claro, claro, en las banderas de de tus compilación, lo puedes meter en una variable y la variable la metes allá en la línea de compilación. Vale, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, así quedamos. La próxima clase creo que vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? A mirar, digamos, la librería estándar. Algunos de ustedes ya conocen bastante la librería estándar de C++ y también de números aleatorios, pero también hay personas que de pronto no quiero hacer esa indagación. Aquí, ¿quién no ha usado números aleatorios en C++? Uno, dos. Listo, hay algunas personas que no han usado. ¿Quién no ha usado C++ para funciones? ¿Y quién no ha usado C++, por ejemplo, para aplicar algoritmos de búsqueda, de organización, de sort? Listo. Entonces, digamos que más o menos los que vieron programación conmigo, que yo les metí más tema del que era, ya más o menos tienen una idea de eso. Entonces, la próxima clase pues va a ser como un repaso y los demás pues van a ver por primera vez un poco de cómo utilizar esa librería estándar C++. Eso es una habilidad útil e importante para uno ahorrar tiempo en desarrollo. Entonces, listo, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Profe, Hasta una pronto. pregunta. Eh, Profe, gracias. Hasta luego, profe, es- gracias. de lo que Hasta luego. acabo de hablar, estaba en el